Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo esta enseñanza que le denomino las manos y las tablas, hablando de estas tablas que Dios le dio a Moshe. ¿Por qué eran dos tablas? Porque tenían que ver con la mano derecha y la mano izquierda y también obviamente con varias partes de nuestro cuerpo y como el hemisferio derecho de nuestro cerebro y el izquierdo. Vamos a estar estudiando todo esto y por qué es tan necesario. Tal vez usted me diga, bueno, la ley fue dada, pero eso fue para el pueblo de Israel, ya no importa hoy. Pero vamos a ver primeramente lo que la Escritura dice acerca de esto. El apóstol Pablo, hablando a los romanos en su capítulo 13 versículo 8, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, oiga qué tremendo, en esto se resume la ley, dice, ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. Dice, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la sentencia. Ahora, si no es importante la ley que fue dada, entonces ¿por qué el apóstol Pablo está hablando de esto? ¿Y por qué es tan necesario? Ahora, mire lo que sigue diciendo, versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Y por qué razón el apóstol Pablo está hablando de esto? Sigue diciendo, versículo 11, y esto conociendo el tiempo. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Dice que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ahora, dos cosas muy interesantes que habla aquí el apóstol Pablo. Primeramente, está hablando de un tiempo específico, de que conozcamos, dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Dice, porque la salvación está más cerca de nosotros. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo, antes de hablar de esto del tiempo, menciona la ley? ¿Por qué menciona de que en esto se resume la ley y que es importante de alguna manera cumplirlo para que nosotros nos podamos vestir, de las armas de luz y desechar las obras de las tinieblas? Estas dos cosas son muy interesantes porque una de las tablas corresponde a las obras de las tinieblas y otra tabla corresponde a cómo vestirse con las armas de la luz. Por eso el apóstol Pablo hace esta referencia de que tenemos que amarnos, pero hace mención aquí, mire, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. 5 cosas que dice aquí que corresponden al lado izquierdo de las tablas y que está diciendo estas 5 palabras porque en verdad la gente piensa que son 10 mandamientos, aunque en la escritura dice estas son las palabras que Dios habló. Mandamientos, si estudiamos más, son 613, pero aquí Dios le da 10 palabras a Moshe, 5 plasmadas en una tabla y 5 en otra, y entonces el apóstol Pablo, haciendo referencia de esto, dice, es necesario que aprendamos a usar estas tablas y saber que todo esto se resume, dice, en el amor. Porque dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Y quién es el amor? Sabemos que Yeshua HaMashiach fue el que vino, cumplió la Torah, cumplió la ley, y en él nosotros debemos de cumplir ese amor también. Pero ¿cómo vamos a cumplirlo si ni siquiera sabemos cómo manejar las tablas por medio de nuestras manos? Por eso la enseñanza se llama las manos y las tablas. Ahora,
El apóstol dice, la noche, versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué día se acerca? El día del Señor. Y dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Cómo es que nosotros podemos desechar las obras de las tinieblas? ¿Y cómo es que podemos vestirnos las armas de la luz? Porque esto es lo que el apóstol está diciendo. Hay que conocer el tiempo que estamos viviendo, hay que levantarnos del sueño, hay que desechar las obras de las tinieblas y vestirnos las armas de la luz. Ahora, vamos a entrar ahora hacia la enseñanza. Éxodo 31:18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, o Sinai en hebreo, 2 tablas del testimonio. ¿Por qué son 2 tablas? Le vuelvo a repetir, una corresponde a una mano y otra a otra. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Pero estas tablas, mire qué tremendo que dice Éxodo 32:16, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Ahora, qué interesante es que estas tablas, como ya hemos estudiado en otras enseñanzas que están aquí en el canal, que estas tablas eran de piedra de zafiro, esas tablas iniciales que Dios le dio a Moshe, y eran tablas muy poderosas por medio de las cuales podía, al poner la mano sobre las tablas, ocurría algo tremendo. Esto no era una piedra sencilla que allí estaba solamente para leer, no. Por eso dice, eran obra de Dios. Y dice, la escritura era escritura de Dios. ¿Qué es lo que pasaba en estas tablas? Hay un meme por ahí que dice que Moshe fue el primero en tener una tablet, y de hecho es una realidad. No, yo no lo veo como un meme, lo veo como una realidad, porque estas tablas, al poner en las manos sobre ellas, no crea que eran tablas sencillas, no, era algo más. Las piedras preciosas, dice que en la escritura podemos ver que representan seres espirituales, representan un sacerdocio, y había piedras que eran usadas de parte del sacerdote, que al agarrarlas, estas piedras se iluminaban. ¿Y cuántas piedras cree que eran estas? También 2. Porque, bueno, en el mundo creado, así se manifestaba, como si fueran piedras, pero eran llamados el Tumim y Urim, que está hablando de las luces y las perfecciones. Está hablando de algo que viene y que emana derecho de la presencia de Dios. Ahora, bueno, vamos a seguir. Entonces, Dios le da estas tablas. Recuérdese que inicialmente estamos hablando de lo que el apóstol Pablo menciona, que está mencionando la ley, y entonces él dice que tenemos que desechar las obras de tinieblas y tenemos que vestirnos de la luz. 2 cosas muy importantes que corresponden a una tabla de la ley de la mano izquierda y otra tabla de la mano derecha, que corresponde a cómo nuestro cerebro funciona en su hemisferio derecho y en su hemisferio izquierdo. Y esto corresponde también a nuestras manos, corresponde a nuestros pies, corresponde a nuestros ojos, a nuestros oídos, es decir, a los pares que hay en nuestro cuerpo. De esta manera, ahora, vemos algo muy interesante. Por ejemplo, dice que esta escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Eran 2 tablas, ya lo vimos aquí, dice 2 tablas del testimonio, escritas con el dedo de Dios. ¿Por qué fueron escritas con el dedo de Dios? Porque esta es una representación de cómo el hombre debía de usar estas tablas. Estas tablas iniciales, les recuerdo que Moshe las quiebra y tiene que regresar y hacer otras, pero las segundas que él hace ya no eran iguales que las primeras. Las primeras eran obra de Dios y escritura directamente de Dios. Ahora, el valor numérico 14, que vemos aquí la palabra hebrea yad, que es la yud y la dalet, que corresponde a un valor numérico de 14, la yud a 10 y la dalet a 4. Ahora, hay algo muy interesante en la pictografía. Yud representa una mano. La palabra yad
en hebreo es mano, y la letra Dalet representa una puerta. ¿Qué es lo que está diciendo Yud y Dalet? La palabra Yad está diciendo que la mano es, y refiriéndose a la mano de Dios, es aquella que abre una puerta, de tal manera que nos indica que cuando Dios le dio a Moisés las tablas, por medio de esas tablas podía abrir puertas muy importantes del mundo espiritual. Ahora, su valor numérico es 14. Mire, si usted ahorita ahí donde está, voltee y vea su mano por la parte de abajo, vea su mano y le voy a invitar a que cuente estas divisiones de su mano. Y aquí incluso lo podemos ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y cuéntelo en su mano, le invito a que lo cuente, son 14. ¿Por qué la palabra yad, que es mano, es un valor numérico de 14? Porque es la yud y la dalet. Y resulta que también tenemos estas 14 divisiones en los dedos y 5 dedos por mano, que son 5 palabras por tabla. ¿Por qué? Porque fueron 10 palabras que de ahí destila todo lo que Dios le habló a Moshe, y nosotros vemos que corresponden 5 palabras en una tabla y otras 5 en la otra. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la yad? Las 10 palabras que contienen las 613 letras, que son los misbot, son 248 positivas, cosas que tenemos que hacer, que corresponde a la mano derecha, y 365 negativas, mano izquierda, cosas que no hacer. 248 y 365 corresponde al número 613, que es, si lo sumamos, es lo que vamos a obtener como resultado, porque son los mandamientos del Señor. Y ahorita no voy a profundizar mucho en eso, pero algo que sí quiero que veamos ahorita es que si yo sumo esos números, 248 palabras positivas o letras, perdón, positivas, me voy a dar cuenta de que el 2 más 4 más 8 me da igual a 14, que me está hablando de la mano derecha. Está hablando de estas divisiones que son 14. Entonces me está recordando que la mano derecha, cuando yo estoy viendo mi mano, tengo que recordar que hay 248 cosas positivas que tengo que hacer, pero también en mi mano izquierda hay 365 negativas que no tengo que hacer. En total, cuando leemos toda la Torá, son 613 mitzvot, mandamientos. No son 10 mandamientos, son 613 mandamientos. Ahora, si también sumo 3 más 6 más 5, el valor va a ser 14, el resultado. De tal manera que son 14 en una mano y 14 en otra. Cuente esas divisiones en cada una de sus manos y se va a dar cuenta que tiene 14. ¿Por qué? Porque así Dios hizo nuestras manos, para enseñarnos algo muy interesante. Continuemos. ¿Por qué eran 2 tablas? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 5? Le vuelvo a repetir, porque una corresponde a la mano derecha y otra a la mano izquierda. Ahora, si se fija aquí en la tabla de la mano izquierda, corresponde exactamente a las cosas de las que hace mención el apóstol Pablo ahí en la cita inicial, y que dice que no debemos de matar, no debemos de fornicar, no debemos de robar, no debemos de levantar falso testimonio ni de codiciar. Estas cosas que menciona aquí corresponden a las obras de las tinieblas, que por eso él dice desechemos las obras de las tinieblas. Pero estas palabras, estos mandamientos, pues son cosas que el apóstol está diciendo, hay que aprender qué es lo que no hay que hacer, porque la noche ya está avanzada, tenemos que despertarnos y tenemos que vestirnos de las armas de la luz. Y las armas de la luz corresponde a la mano derecha. ¿Qué es lo que dice ahí? El primero dice, yo soy el Señor tu Dios, y el segundo dice,
no tendrás dioses delante de mí, y dice que no debemos de jurar, no debemos. De esta manera nosotros vemos que la mano derecha corresponde a esta tabla de la derecha que inicia con esto de Anoji, que es yo soy tu Dios. Y en cada una de estas palabras realmente esconde algo muy interesante cada una, aunque no vamos a profundizar más en eso, pero lo importante aquí es ver esto, las manos. Es el nombre de la enseñanza, las manos y las tablas. Es decir, que corresponde a lo que el apóstol Pablo dijo: desechemos las obras de las tinieblas, que es la tabla de la mano izquierda, y vistámonos las armas de la luz, que corresponde a la mano derecha. Y ahorita vamos a ir explicando un poquito más. Estas palabras corresponden: la número 1, hablando de las 10 palabras, la número 1 con la 6, la segunda con la 7, la tercera con la 8, la cuarta con la 9 y la quinta con la palabra 10. Enseguida explicaré. Dice Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras. Es lo que le digo, no dice estos mandamientos, sino dice estas palabras. Entonces nosotros vemos aquí, puse la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 en color rojo, y las 6, 7, 8, 9 y 10 en amarillo, para que podamos saber que el color rojo corresponde a la tabla de la mano derecha, y la de letras de número amarillo de la izquierda. Entonces, lo primero que el Señor dice en esta palabra de Éxodo 20 es que le dice: yo soy el Señor. Y por otro lado, en la otra tabla dice: no matarás. ¿Por qué está ligado el número 1 al número 6? Porque nosotros vemos que el Señor le está diciendo: mírame, mi esencia, mira quién soy yo. Y le dice: no matarás. ¿Por qué razón? Porque nosotros vemos que eh, dice aquí en Santiago 3:9: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que dice que están hechos a la semejanza de Dios. De tal manera que Dios nos está diciendo: ¿cómo es que me puedes bendecir a mí, pero aquel que está hecho a mi semejanza lo maldices? Por eso dice en el 1: mira, yo soy tu Dios. Y en el 6 dice: no matarás. Porque en ocasiones no nos damos cuenta que estamos tal vez matando por medio de palabras, por medio de acciones, a alguien que está hecho a la semejanza de Dios. Por eso aquí en Santiago nos da esta palabra y nos dice: ¿cómo puede ser que con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella misma también maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios? Y entonces nosotros vemos que después dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y por el otro lado: no cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos otros dioses, de hecho es un adulterio espiritual, y algo muy terrible que pasa de mezcla, incluso al nivel de semilla, de tener hijos cuando alguien está teniendo hijos. Porque, por ejemplo, imagínese un hijo de Dios. Por eso es que dice que no tiene concordancia la luz con las tinieblas, porque no debemos de unirnos en yugo desigual. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Imagine un hombre que sea un sadik, un justo, uniéndose con una persona que tiene otros dioses. ¿Cómo van a ser esos hijos? Van a ser una mezcla terrible. ¿Y qué es lo que producen? Recuérdese que a Salomón le desviaron su corazón las mujeres que él tenía. ¿A hacer qué? A tener dioses ajenos. Y es un adulterio delante de Dios muy terrible. Después viene la número 3, que dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y número 8, no robarás. ¿Por qué razón? En otra versión dice: no jurarás. Porque muchas veces la gente dice: no, es que de verdad voy a hacer esto. Y cuando mencionamos la palabra verdad, emet, estamos hablando de un nombre de Dios. Y dice el Señor: no robarás. ¿Por qué? ¿Por qué no robarás? Porque cuando nosotros estamos diciendo algo que no vamos a cumplir, es como si estuviéramos robando. Número 4 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Número 9, no hablarás en contra de tu prójimo falso testimonio. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver uno con otro?
y al final también que dice honra a tu padre y a tu madre, y número 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y realmente en esto nada más puse una partecita, no lo expliqué todo, porque hay mucho que hablar de cada uno de estos, pero quiero que enfaticemos sobre esto, que como se llama el tema, las manos y la tabla, es decir, saber desechar lo que es malo y usar lo que me va a vestir de aquellas armas de luz. Entonces vemos una vez más ahí en el 4 que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. No hablarás, y corresponde al 9 que dice, no hablarás en contra de tu prójimo falso testimonio. ¿Por qué tiene que ver una cosa, o qué tiene que ver una cosa con otra? Porque nosotros cuando estamos en reposo, cuando nosotros hemos aprendido, y no estoy hablando simplemente de guardar el Shabbat terrenal, sino estoy hablando también de lo que significa el verdadero reposo, que lo recibimos en nuestro Señor Jesucristo, y hay mucha enseñanza detrás de esto también que ya hemos compartido, pero ¿qué tiene que ver uno con el otro? Porque en ocasiones nosotros podemos estar hablando mal de las personas, estamos usando nuestra boca, hablando de otros, dando falso testimonio, y nosotros no nos damos cuenta, es decir, queremos guardar la parte ritual, como lo que es un Shabbat, pero ¿de qué sirve si seguimos hablando cosas negativas? ¿De qué sirve si seguimos haciendo cosas que no debemos de hacer? Es decir, en otras palabras, no quieras tú hacer los ritos, seguir todas las cosas que, por ejemplo, vienen que la escritura que tenemos que hacer, pero sigues haciendo lo malo. ¿Recuerdes aquellos dos hombres que vinieron al templo? Uno de ellos dice que levantando su rostro como muy digno, decía, gracias, Padre, porque yo sí hago tu voluntad, yo sí diezmo, yo sí ofrendo, y allá había otro que estaba en el suelo y que le decía, Padre, sé propicio a mí, pecador, y dice, y gracias porque no soy como este hombre. ¿De qué le servía a él? Diezmar, ofrendar, hacer todo lo que debía de hacer, pero seguía levantando un testimonio falso. ¿Qué sabía este hombre de aquel que estaba ahí tirado en el piso? ¿Qué sabía para estar hablando mal de él? Por eso aquí nos dice la escritura, mira, sí, es importante hacer una y otra cosa. Jesús mismo lo dijo, pero no dejes de hacer misericordia. No dejes de ofrendar, no dejes de hacer esto, pero no dejes ni una ni otra cosa. Pero si nosotros queremos hacer una solamente y con la boca estar haciendo otra más mala, entonces no sirve de nada. Y luego dice el número 5, honra a tu padre y a tu madre, y corresponde al número 10 de la otra tabla que dice no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Por qué? Porque si nosotros codiciamos la casa de nuestro prójimo, estamos deshonrando a nuestros padres. ¿Por qué los estamos deshonrando? Porque no estamos aceptando lo que ellos tal vez nos han dado, nos han enseñado, nos han instruido, nos han una herencia, por decir, y no estoy hablando de una herencia terrenal, sino espiritual. ¿Cómo nosotros podemos honrar a nuestros padres? ¿Cuál es la mejor honra que le podemos dar a nuestros padres? Reconocer la herencia que nos han dejado, es decir, obedecer lo que ellos nos enseñaron. Pero si nosotros codiciamos la casa de nuestro prójimo, es como desear otra cosa que a mí no me dejaron mis padres, que a mí no me enseñaron mis padres, y esto es algo muy importante porque está hablando de Dios. También está hablando de que honremos nosotros a nuestro Padre Celestial y que no codiciemos otras cosas. ¿Qué es esto? Cuando nosotros codiciamos o queremos las cosas del mundo, las cosas de la tierra, las cosas que están acá abajo y no las cosas de arriba. De tal manera que las cosas que nos van a vestir de luz, como dice ahí, desecha las obras de las tinieblas y vístete de las armas de luz, es conocer a Dios. Es no tener dioses ajenos, es no tomar el nombre del Señor en vano, es acordarnos del día de reposo, que está hablando obviamente de saber darle el tiempo a Dios, el tiempo que tenemos, pero también honrarlo a Él
nos va a traer esa arma de la luz. Y bueno, esto lo podemos desglosar mucho más, pero vamos a continuar. Ok, entonces vemos también el 365 que le decía que corresponde a la mano izquierda, 365 días también del año. Por eso nuestro Señor dijo en Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Ahora, entonces si en la mano izquierda corresponde el 3, el 6 y el 5, que es si lo sumamos 14, las 14 divisiones de la mano izquierda, nos dice el Señor, ¿saben qué? Cada día trae su propio mal, pero yo te doy la habilidad de que cada día puedas vencer ese mal que ha venido. Por eso con nuestras manos, cuando nosotros habilitamos nuestras manos en Dios, tenemos grande habilidad para vencer las cosas malas que vienen a nuestra vida, porque cada día, como dice aquí, trae su propio mal, una maldad que viene en contra de nosotros, pero Dios nos da la fuerza para poder vencer. Y ya lo leímos esto, miren, nos damos cuenta que la imagen y el nombre del Señor está en el ser humano. A este le ayudamos, cuando le ayudamos es como si lo hiciéramos para papá Dios. Dice Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, dice, se lo volverá a pagar. Ahora, si estamos haciendo esto, recuérdese que la primera palabra es yo soy el Señor tu Dios, y que corresponde a la otra tabla donde dice no matarás. ¿Por qué? Porque sabemos que es la imagen. Ahora, si hacemos algo para un ser humano, la escritura que nos enseña es como lo hiciéramos para él. Recuérdese que dice, me viste desnudo, me viste con sed, me viste con hambre, y le dice, y me diste de comer, me diste de beber, y aquellos preguntan, pero ¿cuándo nunca te vimos así? Pero le dice, por cuanto lo hicieron a uno de estos, a mí lo hiciste. Pero imagínese ahora si matamos, es también como si le hiciéramos esto al Señor. Por eso el homicidio es algo terrible. Ahora, el homicidio no solo es aquel que mata a la carne, también la escritura nos enseña que es aquel que mata a su hermano por medio de aborrecerlo, de hablar mal de él, de levantarle calumnias, de levantar situaciones en contra de su vida. Entonces también vemos una vez más aquí las obras que tenemos que desechar y las obras de las cuales nos tenemos que vestir, cosas que nos van a vestir, y una de las cosas muy interesantes que yo veo aquí en la mano derecha, es que siempre encontramos un nombre de Dios. Por ejemplo, usted ve ahí el primero que dice yo soy tu Dios, y ahí viene la palabra Anoji, que es una palabra muy poderosa que esconde secretos muy grandes. Y en el segundo, ahí ve usted otro nombre del Señor, donde dice que no tenga dioses delante de él, pero haciendo mención de que Él es sobre todas las cosas. Después dice, no jures en ese nombre, es decir, que nos está como desarrollando cosas que tienen que ver con el nombre del Señor, santificar ese nombre y honrar al final ese nombre. Y estas cosas son las que nos van a vestir de luz. Mas, sin embargo, por el otro lado, lo que degrada al ser humano es cuando empieza a matar aquello que tiene que honrar, cuando empieza a destruir de alguna manera en su vida lo que tiene que darle vida. ¿Por qué? Porque empieza a matar, empieza a adulterar, es decir, a hacer mezclas, empieza a robar, empieza a levantar cosas falsas, empieza a codiciar. Entonces, todo lo que vemos en la mano izquierda es aquellas cosas que vinieron en aquel ser que el Señor lo reprenda, que se rebeló en contra de Dios. Por eso el Señor nos marca que esas cosas tenemos que desechar y tenemos que vestirnos de su luz. Y la luz sabemos que es Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Dice Génesis 48:18, y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Vemos nosotros que hay un poder muy grande
cuando también la mano que se pone sobre una persona, la mano con la que saludamos, la mano que levantamos al orar, tiene un poder muy grande. Tal vez nosotros decimos, no, pues no es importante, pero en el mundo espiritual tiene un simbolismo muy interesante. Proverbios 3:16 dice, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Y esto también corresponde a la tabla de mano derecha y a la tabla de mano izquierda. Largura de días. Recuérdese que uno de los mandamientos que está en la mano derecha es honra a tu padre y a tu madre. Y dice la escritura que este es un mandamiento que lleva promesa y que es que nos vaya bien, pero también que tengamos vida larga, de tal manera que corresponde exactamente a esto de la mano derecha. Y la mano izquierda, riquezas y honra. ¿Por qué? Porque si una persona es una persona que no mata, que no adultera, que no roba, que no levanta falsas cosas, que no codicia, va a ser una persona que va a tener riquezas y honra. De tal manera que también la escritura, por medio de esto, nos da la clave de cómo prosperar. Por eso recuerde que Dios le dijo a Josué, no se aparte de tu boca, medita en él, cumple lo que dice ahí, y está hablando de la ley de Moshe, obviamente, está hablando de lo que Dios le dio a Moshe. Ahora, ya por tiempo no voy a alcanzar bien a hablar de todo esto, pero también corresponde estas tablas al hemisferio derecho y al hemisferio izquierdo del cerebro, la manera en que nosotros hacemos las cosas, la manera que reacciona nuestro cerebro tiene que ver con estas dos partes del cerebro. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vemos aquí que una de las cosas en el hemisferio izquierdo es el razonamiento, que corresponde obviamente a la tabla izquierda. ¿Qué es lo que hace un hombre? Por ejemplo, la primera cosa que dice no matarás. Pues eso es exactamente lo que lleva a ese el razonamiento. Y después dice aquí lenguaje hablado. Porque cuando una persona no aprende a tener un razonamiento pero que viene de Dios, un lenguaje que viene de Dios, incluso lo que dice después hay lenguaje escrito que viene de Dios, ¿qué es lo que hace el hombre? Se desenfrena, razona equivocadamente, habla con palabras de maldad, escribe cosas negativas y ¿qué es lo que produce? Muerte. Muerte no solo en otros, sino en sí mismo. Y una persona muerta es lo que va a producir en otros también, la muerte. Y entonces nosotros vemos, por ejemplo, en la mano en el hemisferio derecho, perdón, y aquí hasta el final dice que es el control de la mano derecha, aunque no estoy de acuerdo con lo que dice aquí, puesto que en la escritura nos marca esto de cómo es lo que dicen la tabla derecha y la tabla izquierda. Ahora, por ejemplo, en el hemisferio derecho vemos una cosa interesante aquí que es el sentido musical. ¿Por qué? Porque pues obviamente la alabanza se desarrolla en ese nivel, el sentido artístico, la imaginación, hablando también de los sueños, son cosas que vienen de parte del Señor. Es un despertamiento espiritual el hemisferio derecho. Bueno, vamos a continuar porque ya se me acabó el tiempo. Levítico 14:28 dice también el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el óvulo de la oreja derecha, del que se purifica sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho en el lugar de la sangre de la culpa. Ahora, en esta porción está hablando de una purificación y está hablando de la parte derecha del cuerpo. Ahora, quiero comentarle algo muy importante antes de terminar esta enseñanza y espero que la poca luz que tal vez compartí aquí sea de bendición y que pues tal vez más adelante podamos hacer otras enseñanzas relacionadas, algunas ramificaciones de esta enseñanza para abarcar un poco más en algunos aspectos de algunas cosas que tal vez no pude profundizar mucho. Pero algo muy importante es que en ocasiones tenemos
¿cómo le puedo decir? Nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda ha sido en muchas ocasiones dominada por la carne, de tal manera que tenemos opacado el poder que Dios nos ha dado. Y por eso la Escritura nos enseña que debemos de desechar esas cosas, porque tanto la mano izquierda como la mano derecha se nos pueden contaminar o ensuciar, y entonces no podemos nosotros desarrollar lo que Dios quiere. Por eso hay una purificación. Y mire qué tremendo que hay una cita donde nuestro Señor Jesucristo está diciendo, por ejemplo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, y uno puede decir, bueno, ¿cómo me va a ser de ocasión de caer si ahí es donde puedo vestirme de las cosas de luz? Pero cuando a veces nosotros no hemos usado las cosas como son, no hemos hecho las cosas como son, pues ¿qué es lo que trae? Una maldición muy terrible sobre la vida de una persona, sobre sus manos, sobre su vida. Por eso la imposición de manos con ligereza es algo terrible, porque puede ser la mano derecha incluso donde hay una grande bendición, pero si es una persona que ha mal usado lo que Dios le ha dado, pues ¿qué es lo que va a producir? Algo muy negativo. Y por eso debe uno de cuidar eso de la imposición de manos. Pero déjeme le digo que por eso hay una purificación, y el Señor Jesús dice, si te es tropiezo, échala de ti, córtala y échala. ¿Pero qué está hablando realmente de la mano física? Claro que no. Está hablando de la condición en la que puede estar mis manos, en la condición que puede estar mi ojo, en la condición que puede estar mi vida, y el Señor lo que está diciendo, corta eso de ti, córtalo de ti, échalo, no sea que entres, que quieras entrar así y pues no te vayan a dejar entrar. ¿Por qué? Porque van a ver la condición que tenemos. Entonces nosotros necesitamos quitar eso de nosotros y echarlo, es decir, purificarnos. Ahora, Mateo 1:17 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Otra vez estamos hablando de la numerología 14. Recuerde que el valor numérico 14 corresponde también a la palabra Yad, que es Yud Dalet, que es número 10 y número 4, 14. Y está hablando aquí de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y dice que son 14 generaciones, desde David hasta la deportación 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Ahora, ¿por qué menciona esto y por qué se dice que Jesucristo también es la raíz y el linaje de David? La palabra David la escribí aquí al último en hebreo, que es la letra Dalet, la Vav y la Dalet. Y si usted cuenta su valor numérico, también es 14. Igualmente. ¿Y qué es lo que esto representa? ¿Por qué son 3 veces 14 aquí en la genealogía? Porque está hablando de diferentes aspectos de la mano derecha de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo, que fueron ministraciones diferentes en estos tiempos hasta el nacimiento de Jesucristo. Es decir, también nos habla un aspecto a nuestra vida, que si nosotros queremos llegar a esa estatura del varón perfecto, tenemos que ser trabajados aspectos en nuestra vida directamente del Padre, directamente del Hijo y del Espíritu Santo, para que ese Cristo sea visto en nosotros. Recuérdese que el apóstol Pablo dice que él sufre dolores de parto como un apóstol, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, que tenemos un proceso también, pero el nombre David me enseña algo muy interesante y está relacionado con la palabra yad, mano. Recuerde que le decía yo que en la pictografía la yud está hablando de una mano y la dalet de una puerta, es decir, que la mano abre puertas grandes de bendición, pero también puede abrir puertas de maldición. Recuerde que tenemos la mano derecha y la mano izquierda, y si no la usamos correctamente, podemos abrir cosas negativas sobre nuestra vida. Ahora, pero la palabra David es la dalet, la vav y la dalet, que es una puerta, que es una estaca y que es una puerta. Es decir, que en este nombre
se abre la puerta del cielo y está unida a la puerta terrenal, de tal manera que lo que se está haciendo allá arriba en el cielo se está haciendo acá abajo en la tierra. Es decir, la puerta del cielo está unida por medio de Jesucristo a la puerta de la tierra, de tal manera que todas las bendiciones del cielo vienen a nosotros. Y así es como vino el Cristo a la tierra, por medio de esta raíz del linaje de David. Y nosotros encontramos de esta manera también que nuestras manos, también recuerde que el valor numérico de nuestra mano es 14 y que son 14 divisiones las que tenemos en los dedos, de tal manera que también tenemos el poder de abrir y de cerrar, tanto en el cielo como en la tierra. Ahora, Salmo 144:1 dice: Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. David conocía esto, sabía que había un poder muy grande en sus manos, y por eso cada uno de nosotros debemos de analizar nuestras manos. El tiempo está ya avanzado, decía el apóstol en la cita inicial. Tenemos que levantarnos del sueño, desechar las obras de maldad, vestirnos las armas de la luz, porque es como podemos avanzar en este tiempo. Y, ay, híjole, se me acabó el tiempo. Quería hablar un poquito también de cómo ministraba David, tocaba el arpa con su mano y provocaba una sanidad sobre una recuperación o que el espíritu malo se fuera de la vida de Saúl. Y dice que Saúl estaba temeroso porque el Señor estaba con él, porque en sus manos las usaba y abría esas puertas dimensionales. Bueno, y con esto termino ya. Hechos 19:11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Nosotros, hermanos amados, solo necesitamos seguir esto que Dios nos ha dicho. Ahora, un consejo muy interesante del apóstol Pablo en la cita inicial es que en qué se resume en la ley y todo esto, en el amor. Teniendo a Yeshua HaMashiach, a Jesucristo en nuestra vida, podemos nosotros tener ese amor hacia los demás y así se cumple la ley, así nos purificamos también y así podemos usar nuestras manos para la gloria de Dios. No vas a ser tú, no voy a ser yo el que voy a hacer milagros, no, Dios lo va a hacer. Y hacía Dios milagros extraordinarios, pero con la mano de Pablo. Es decir, hermano amado, no menosprecies lo que Dios te ha dado. No rechaces lo que Dios te ha dado. Pídele que te limpie, límpiate tú también, purifícate, y así podrás presentarle tus manos al Señor y decirle: úsame, Señor, usa mis manos, por favor, para tu gloria. Y te vuelvo a repetir, hermano, conociendo el tiempo, como decía el apóstol, conociendo el tiempo que estamos viviendo, es tiempo de tomar esta cultura del reino, lo que fue dicho arriba, establecerlo acá abajo, vivir como Dios quiere que vivamos y que glorifiquemos su nombre, que exaltemos su nombre y que podamos hacer estas obras por medio de las cosas que Dios nos ha enseñado. Así que espero que sea de bendición este pequeño pensamiento, que puedas tú también seguir estudiando y sacar luces con esta enseñanza. Y pues voy a estar enseñando después un poquito más acerca de la huella que tenemos en los dedos, que es una impresión del alma, y hablando también de esos aspectos que mencionaba de las manos y cómo cada división tiene una representación, y Dios desea que nosotros aprendamos a usar nuestras manos y la habilidad que Él nos ha dado, puesto que el Espíritu Santo pues es el que nos va a estar guiando, revelando su verdad, su palabra, para hacer su obra. Así que espero que sea de bendición esta enseñanza y nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.